La Biblia aborda constantemente el tema de la pereza con un tono crítico, especialmente dentro de la literatura sapiencial del Antiguo Testamento y las enseñanzas del Nuevo Testamento. Proverbios frecuentemente castiga al perezoso y usa a la hormiga diligente como metáfora de la virtud del trabajo duro, advirtiendo contra la pobreza y la carencia que provienen de la ociosidad. Las consecuencias de la pereza no son solo materiales, sino también morales, ya que la Biblia sugiere que la falta de diligencia puede llevar a un potencial insatisfecho y a responsabilidades desatendidas. En el Nuevo Testamento, la parábola de los talentos de Jesús sirve como advertencia contra la pereza, ilustrando la importancia de emplear sabiamente los dones y el tiempo. De manera similar, las epístolas de Pablo refuerzan este espíritu, especialmente en 2 de Tesalonicenses 3:10, cuando afirma sin rodeos que aquellos que no estén dispuestos a trabajar no deben comer, afirmando así una sólida ética de trabajo como expresión de fe. La crítica bíblica a la pereza se aplica a todos. Hay un énfasis pronunciado en los hombres. Los hombres no deben ser holgazanes. El arquetipo bíblico del cristiano está anclado en las virtudes de la diligencia y la laboriosidad. El retrato que pintan las Escrituras es aquel en el que los hombres cristianos son participantes dinámicos y activos en su fe, sus familias y sus comunidades. Las enseñanzas de la Biblia van más allá de la mera reprensión de la pereza. Establecen la expectativa de que la fe de un hombre está intrínsecamente ligada a su ética de trabajo. Esta conexión entre creencia y trabajo subraya un principio espiritual más amplio de que la fe se demuestra a través de la acción. El hombre cristiano ideal, por lo tanto, no es aquel que está ocioso o contento con la mediocridad, sino que está consistentemente comprometido en un trabajo significativo, contribuyendo al bienestar de quienes lo rodean y cumpliendo su mandato divino. Además, el holgazán de Proverbios no es una representación del hombre cristiano. En cambio, los hombres cristianos están llamados a seguir el modelo de la hormiga trabajadora, trabajando incansablemente no solo para beneficio personal, sino al servicio de un bien mayor. El Nuevo Testamento fortalece este llamado a la acción, presentando al propio Jesús como una figura de servicio incesante y a Pablo como un apóstol que trabajó con sus manos. Desde este punto de vista, ser un hombre cristiano es ser la antítesis de la pereza. Es estar involucrado enérgicamente en el trabajo de la vida, asegurando que la fe se viva en los actos cotidianos de trabajo, caridad y administración. Este enfoque activo de la fe garantiza que la vida de un cristiano esté marcada por la productividad y el propósito, honrando al Dios que llama a todos los creyentes a una vida de compromiso fructífero con el mundo. Dios tiene expectativas para un cristiano y una de las muchas expectativas para un cristiano es mantener a su propia familia. Cualquiera que no mantiene a sus parientes, y especialmente a su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En otras palabras, quienes pueden mantener a sus familias están obligados a hacerlo. Si leemos todo 1 de Timoteo 5, vemos que Pablo está hablando principalmente de cuidar a las mujeres que son verdaderamente viudas, es decir, aquellas que no tienen hijos en quienes confiar para recibir ayuda. Aunque este capítulo también habla de los parientes en el hogar de un hombre, el enfoque principal es sobre las viudas. Sin embargo, hoy, en lugar de centrarnos en las viudas, nos centraremos en los parientes del hogar de un hombre. Antes de continuar, es importante notar que el apóstol Pablo en este capítulo afirma que una verdadera viuda que necesita ayuda financiera de la iglesia es aquella que no tiene hijos ni nietos. La razón es que si una viuda tiene hijos o nietos, es su obligación cuidar de las viudas de su familia, ya sea monetariamente o cualquier otra cosa que puedan necesitar. Este no es un mandamiento para que nadie provea a sus parientes que se supone deben sustentarse a sí mismos, ya que esto lo convertiría en un facilitador del pecado de la pereza, también conocido como pereza, sino más bien es un mandamiento para cuidar de aquellos que son realmente necesitados. La familia es la primera línea de atención. Como resultado, esto liberará recursos de la iglesia local para aquellos que no tienen apoyo familiar, es decir, hijos o nietos que los mantengan. Dios nos hizo para trabajar y proveer para nosotros y los de nuestra casa. Incluso los incrédulos hacen esto. Pablo intencionalmente llamó peor a un cristiano que no cuida de los suyos que a un incrédulo.
intencionalmente. Esta es una declaración decidida y provocadora que debemos destacar. Una persona no puede llamarse a sí misma un hombre cristiano y al mismo tiempo ser fría e indiferente hacia los miembros de su propia casa. No se trata de una persona que no puede cuidar de sí misma por motivos ajenos a su voluntad. Por ejemplo, motivos de salud. No, esto está dirigido a un hombre que intencionalmente no se ocupa de sus propias responsabilidades. Dios llama a los hombres a hacerse cargo de sus responsabilidades. Dios llama a los hombres a honrar sus compromisos. Dios llama a los hombres a tener sentido del deber. Y señoras, si tienen un esposo que va a trabajar y regresa a casa y paga esta cuenta y paga aquella otra, gracias a Dios por él. Un hombre cristiano no es un hombre perezoso. En nuestro mundo actual, juzgamos rápidamente pecados como la embriaguez. Nos apresuramos a juzgar a los adúlteros, a los fornicarios y a los ladrones, pero muy raramente se oye un sermón contra la pereza. Y esto no es aplicable a todos los hombres, porque hay hombres que están en el otro lado del espectro que trabajan demasiado y no tienen tiempo para el ocio y el descanso. Y eso en sí mismo presenta problemas. No trabajes hasta una muerte prematura. El descanso es una necesidad. Sin embargo, ese es un mensaje para otro día. Hoy nos centramos en la pereza. Ya nadie habla de pereza. La Biblia no fomenta la pereza. Miren a nuestro Señor Jesucristo. Estuvo motivado y activo mientras estuvo en esta tierra. Juan 9:4. Es necesario que haga las obras del que me envió. Aunque es de día, llega la noche y nadie puede trabajar. Lucas 2:49. Y les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que debo estar en los negocios de mi Padre? La pereza es lo opuesto a ser trabajador. La pereza es cuando tienes algo que tienes que hacer, o algo que deberías hacer, pero no lo haces debido al esfuerzo físico que se requiere para hacerlo. Trabajo duro y dedicación. Hazlo si te apetece. Si no te apetece, hazlo. Pereza. Esto es algo que rara vez se predica hoy en día en nuestra generación de microondas. El trabajo duro y la dedicación se están convirtiendo en un principio moribundo. La gente mira la tarea que tienen entre manos y dice: no me molesta. O empiezan la tarea y al rato dicen: con eso basta o basta. Cada vez que escuchas esas tres palabras, con eso basta o ya es suficiente, estás en presencia de una persona perezosa. Dios no tolera la pereza. Cuanto más perezoso te vuelves, más débil te vuelves. La pereza es un ciclo. Es un agujero que te arrastrará cada vez más y más profundamente. Hay una enorme cantidad de hombres trabajadores que no duermen lo suficiente y que necesitan dormir más a menudo. Pero hay algunos hombres que hacen de dormir el objetivo de su día, aparte del tiempo de relax, descanso o siesta, a consecuencia del cansancio. Dormir demasiado te debilita, y dormir demasiado es causado por la pereza. La Biblia habló en contra de dormir demasiado porque resultará en pobreza. Proverbios 24, 33 y 34. Aún un poco de sueño, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para dormir. Así vendrá tu pobreza como la de un viajero, y tu necesidad como la de un hombre armado. Así racionaliza el perezoso su negligencia en el deber. Dormir un poco no hace daño. Seguramente todos necesitamos un poco de sueño. El problema no es el sueño del perezoso, es su negligencia en el deber. El sueño fue creado por Dios, pero Dios no creó el sueño para que usted descuidara sus responsabilidades. Recuerdo que mi entrenador de fútbol solía tener un dicho que se me ha quedado grabado hasta el día de hoy. Solía decir: trata la pereza como la enfermedad que es. Si tienes una familia que cuidar, cuídala. Si tienes niños que alimentar, hazlo. Gracias a Dios por los padres, padres de verdad, padres que cuidan de los suyos. Fundamentalmente, Dios odia la pereza. Es un pecado. ¿Cómo es que la pereza es pecado? Santiago 4:17. Por tanto, al que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Esto es sencillo de entender. Si hay cosas que debes hacer y te niegas a hacerlas por pereza, no hay otra palabra para describirlas sino pecado. No se trata de juzgarte, se trata de la Biblia que habla de ser perezoso y no hacer lo correcto. Jesús llamó malvados a personas así. La pereza también es maldad. Cualquiera que sea llamado malvado en la Biblia es llamado enemigo de Dios. De la parábola de Jesús sobre los 3 siervos a quienes su amo les dio dinero para invertir. El primero, que recibió 5 bolsas de oro, fue enseguida y puso a trabajar su dinero, y ganó 5 bolsas más.
Al segundo le dieron 2 bolsas de oro, y trabajó y ganó 2 más. El tercer siervo, a quien podemos llamar holgazán, por su incapacidad para trabajar, sabía lo que debía hacer con el oro. Sabía lo que era correcto, pero se negó a hacerlo. Y eso es un pecado. Según la Biblia, Dios no ve con buenos ojos la pereza, pero nuestra sociedad en cierto modo la fomenta. Esto va en contra de la voluntad de Dios. La pereza viaja a diferentes áreas de tu vida. Todo afecta a todo lo demás. No se puede ser holgazán en esta área y trabajar duro en otra. No, la pereza contamina otras áreas de tu vida. Fundamentalmente, los hombres de Dios no son perezosos. Dios llama a los hombres a cuidar de su responsabilidad. Dios llama a los hombres a honrar sus compromisos. Dios llama a los hombres a tener sentido del deber. Comparte, comenta y suscríbete. Esto es espiritualidad.